Pueden sentarse. Hoy en este tema de somos Regnum Christi, somos iglesia, quisiera comenzar con que la iglesia, la Eucaristía es el centro de la iglesia. Dice aquella encíclica del Papa Benedicto XVI, si no me falla la memoria, ¿no? La iglesia de Eucaristía la Eucaristía hace a la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía. Iglesia, en el griego, eclesia, que es comunidad reunida en torno a un mismo interés. ¿Y qué significa para nosotros la iglesia? Significa ese espacio que Cristo quiso formar, en el cual todos los que participemos de ella, seamos parte de ella, podamos seguir recibiendo las gracias espirituales, las gracias divinas que Él nos quiere transmitir. Los sacramentos, por ejemplo, que son un espacio de la gracia divina, pues se dan dentro de la iglesia. De hecho, cuando alguien recibe la sentencia de excomulgado, es que ya no puede recibir los sacramentos, ya no es parte de, ya no es iglesia, queda fuera de la iglesia. Por tanto, la iglesia ya no puede recibir de aquello que la iglesia tiene para sus hijos, ¿no? La iglesia yo lo usaba con los niños, una imagen, cuando les hablaba de la iglesia. Les decía que la iglesia es como esa despensa que está al lado de la cocina, donde el papá pues tiene todos los alimentos, todo lo necesario para el bien de sus hijos. Y cuando tienen hambre, pues va y saca de ahí unos frijoles, una carne, legumbres, verduras, lo va tomando todo de ahí. Y la iglesia es como esa bodega, ¿verdad? Esa despensa, en la cual Cristo quiso dejar todo aquello que nosotros necesitamos para recorrer nuestro camino en la tierra hacia el cielo. Decía, no sé si no encienden los aires o no están funcionando, o si solo está encendido uno y si pueden encender el otro, o definitivamente no se puede porque veo uno apagado, a ver si se pudiera. Bien, el caso es que eso es, ¿no? La iglesia es ese espacio, ¿no? Por un lado es ese espacio donde Dios quiere alimentar a los suyos, acompañarles, darles el alimento necesario para que puedan salvarse. ¿Y cómo se pasa a formar parte de esta iglesia, de esta familia? A través del bautismo. En el bautismo nosotros formamos parte de esta familia. Hay otra imagen que ilumina, creo yo. Imagínense que está un pececito en su pecera y un día se pelea con el otro pececito y le toma tanto coraje que dice, le voy a envenenar el agua donde se mueve ese pececito. Entonces se va al extremo donde está el otro pececito y pone ahí unas gotitas de veneno, pero siempre dentro de la misma pecera. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que al ser parte de la misma pecera, los dos serán afectados por el veneno. Bueno, la iglesia es esa familia de Dios donde la santidad de unos colabora al bien de todos y el pecado de otros colabora al mal de los demás. La iglesia es esa familia donde si unos están bien, nos vemos beneficiados. Para mí, ¿verdad? Siempre era una de las mejores caras
de la iglesia, por ejemplo, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, como tantos santos, pero que ellos donde fueran se reconociera el bien que hacían y decían, son católicos. Obviamente esa santidad nos beneficiaba a nosotros como católicos. Era algo de lo que todos nos beneficiábamos porque éramos familia. Alguna vez me habrán escuchado contar esa historia que sale en la película Escarlata y Negro, si no me equivoco, de aquel obispo que trabajaba en el Vaticano y ayudaba a rescatar judíos perseguidos por los nazis. Y obviamente ya sabían los nazis que este obispo irlandés realizaba esa maravillosa misión, pero el Papa, que había mantenido a la iglesia neutral en ese conflicto, tenía miedo pues que los nazis lo tomaran contra el Vaticano porque alguien de dentro estaba realizando esa labor. Y mandó llamar a aquel obispo y le dijo, Monseñor, tenga cuidado en lo que hace, porque si destruyen el Vaticano, destruirán los tesoros de la iglesia. Pasa la película, ¿verdad? Se acaba el régimen nazista. Se sabe pues, que salvó muchísimos judíos de la muerte este obispo, y lo llama el Papa al final para felicitarlo, y cuando se va este obispo le dice a su secretario, estos son los tesoros de la iglesia. No aquellos tesoros materiales, sino aquellos santos que con su testimonio hacen grande a la iglesia. Por tanto, para nosotros ser iglesia es interesarme el bien de la familia de Dios e interesarme en manifestar la santidad de Cristo a través de mi vida, porque somos de su familia. En una ocasión le preguntaron a mi papá, le dice, oiga, don Pablo, ¿y qué se siente? Ustedes saben, yo vengo de un pueblo donde nos conocemos todos. ¿Qué se siente ser papá de un sacerdote? Y mi papá dice, una gran responsabilidad. Porque todo lo que hagamos dicen, uy, son la familia del padre. Entonces, pues sí, efectivamente. Para él era más un compromiso de portarse bien, de cuidarse, ¿verdad? Porque decía, bueno, al final de cuentas tenemos que dar testimonio. Bueno, pues también nosotros, yo soy servidor de Dios, pues que eso sea algo que lleve siempre presente. Soy hijo de Dios. Entonces, la iglesia es el lugar donde Dios quiere reunir a sus elegidos, a sus hijos, para darles el alimento necesario para llegar al cielo, los sacramentos y todo lo que el Espíritu Santo ha ido inspirando en la iglesia. Y en esa iglesia se entra con el bautismo, con el cual somos hijos de Dios y formamos parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Somos hermanos, solemos decir, y deberíamos aprender a vernos, ¿verdad?, como hijos de un mismo Dios, como verdaderos hermanos que se aman, que buscan el bien los unos con los otros, que se preocupan los unos con los otros, porque como decía ahora con el ejemplo de mi familia, ¿no? Al final de cuentas, el testimonio de mi hermano católico sí me afecta, no solo en la imagen a la iglesia, sino me afecta porque es el agua en la que yo también me muevo. Pero no solo eso, es la familia que representamos todos. Por eso es tan importante amar a la iglesia. Porque cuando uno ama a la iglesia, quiere el bien de la iglesia y quiere el bien de quien ama. Es una gran responsabilidad. Me acuerdo que cuando a mí me ordenaron sacerdote, el peso con el que yo salía de ahí era ese. Ahora lo que yo haga lo hace un sacerdote. Qué gran responsabilidad. Ya no soy Noel Quesada de un ranchito que nadie conoce, no, soy un sacerdote. Entonces, pues cuánta responsabilidad
hay en en mi hombro. Bueno, pues también nosotros tenemos que vivir siempre con qué significa ser católico, significa ser iglesia. Y ser iglesia significa ser de la familia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que no se acuerdan cuando los bautizaron, pero se han de acordar cuando ven bautizos de otros? Que dicen, no me acuerdo lo anterior, pero dice de Cristo profeta, Cristo sacerdote y Cristo rey, ¿no? Miembro de la iglesia de Cristo y ahora es profeta, sacerdote y rey. Al menos una de mis interpretaciones de decir que ahora eres rey es porque la familia de Dios pues es la familia del Rey universal. Si yo soy de su familia, pues soy de la nobleza divina, ¿verdad? Soy de la familia regia, la familia del Rey. Por tanto, nosotros, por el bautismo, pues somos reyes también por ser de la familia divina. Bien, vamos a dar un paso más adelante para ubicarnos también dentro de lo que es el Regnum Christi en esta iglesia. La iglesia es para que pueda llegar la salvación a todas las personas. La iglesia es la familia de apóstoles, donde aquellos que ingresan se convierten en discípulos y apóstoles. Vayan, prediquen y hagan discípulos míos a todos los pueblos. Ese es el mandato de la iglesia. Por tanto, si el objetivo es que ese mandato llegue a todos los pueblos, pues se requiere que en la iglesia haya quien trabaje para que eso se haga realidad. Y hay muchas maneras de trabajar. Puede estar la persona que a título personal se dedica a predicar. Y he escuchado por ahí, por ejemplo, de alguien, de un amigo, que dice y algunos otros, que dice que todos los viernes o otro día de la semana con su familia reúnen comida, reúnen víveres y se van a X parte de la ciudad a repartirlo y llevan así no sé cuántos años haciéndolo. Bueno, ellos han querido de forma personal estar haciendo apostolado, haciendo experimentar el amor de Dios, llevando a Dios a las almas. Pero también está esa inspiración con la cual el Espíritu Santo va suscitando grupos grandes que se reúnen como familia dentro de la gran familia que es la iglesia. Y así podríamos hablar pues, de los movimientos que cada uno de nosotros conoce y que cada uno tiene su propio estilo de vivir su seguimiento de Cristo, de vivir su camino de santidad. Cada quien tiene su propia manera de vivirlo. Y parte de la belleza de la iglesia es que hay para todos los gustos, hasta en vestimenta, ¿verdad? Es tan simpático, por ejemplo, ver a las monjitas, unas azules, unas blancas, unas café con blanco, otras azul con rojo. Y hay hasta en eso, ¿verdad? A mí no me gusta ese color, me gusta mucho esto y me siento identificado. Hay para todos. El Espíritu Santo va, para todos, va dando ese espacio dentro de la iglesia para que vivamos nuestra vocación de apóstoles. Y nosotros, como el Regnum Christi, hay una frase, ¿verdad?, que dice, solo tiene razón de ser en la iglesia, para la iglesia y a partir de la misión evangelizadora de la iglesia. Si nosotros nos reunimos porque queremos colaborar activamente en esta misión de la iglesia, la misión de que todos conozcan el amor de Dios. ¿Por qué queremos que la gente conozca el amor de Dios? Pues para que se salve. Bien, pero sobre todo, claro que para que nos salvemos, pero para que los conozcamos y lo encarnemos. Ser iglesia es encarnar el amor de Dios en nosotros. Porque si la iglesia es el lugar donde Dios nos reúne para encontrarnos con Él y darnos los elementos de nuestra salvación, entonces si yo soy iglesia, ¿qué tiene que estar detrás de mí como iglesia? El encuentro con Dios.
el encuentro con Cristo, el encuentro con mi Padre. Porque no puedo yo ser instrumento, ¿verdad?, de Dios para la salvación de otros si no doy yo testimonio del encuentro con Cristo. ¿Se acuerdan que una de las maneras de saber que Moisés había estado en la tienda del encuentro, ¿verdad?, donde estaba el arca de la alianza? No sé si se acuerdan. Era aquel resplandor que era tan grande que tenían que ponerle un velo porque encandilaba a aquel hombre, ¿no? Era la señal de ese encuentro. Bueno, pues nosotros queremos amar de tal manera a la iglesia que hacemos nuestros, pues también sus necesidades, hacemos nuestros sus problemas, hacemos nuestra sumisión y por tanto entendemos que si ya el bautismo nos dio un compromiso, una misión dentro de la iglesia, ahora el ser parte del movimiento, en este caso el Regnum Christi, es querer reforzar ese anhelo de ayudar a mi iglesia, de vivir más activamente como miembro de la iglesia y de comprometerme en la misión de la iglesia. Y por eso es que para nosotros es tan importante defender a la iglesia. No siempre es fácil, ¿verdad?, defender a sus representantes, al Papa. Saben que para nosotros siempre ha sido algo, parte de nuestro carisma, el defender al Papa. Y puede ser que a veces nos cueste a nosotros mismos, pero siempre nuestro amor está amar, defender al vicario de Cristo, cabeza visible en la tierra de la iglesia. Ahora que estuve en México en este curso para los que trabajamos en secciones de adultos, llegó a darnos una plática muy bonita, Monseñor Ramón Castro y Castro. Para quienes no sepan, él es el secretario de la Conferencia Episcopal en México. Es un hombre sumamente valiente, que no tiene pelos en la lengua, pero muy inteligente, sabe hablar muy bien. Y cuando hay cosas que pasaban a nivel incluso gubernamental, siempre sacaba algún video de concientización para apuntar qué cosas estaban mal, etcétera. Una valentía tremenda. Y es bien curioso porque él, cuando empieza su plática, empezó hablando del Papa, ¿no? Y del Papa Francisco, lo del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto, y habló de los tres para hacernos ver, para decir, en todos el Espíritu Santo ha hablado, pero tenemos que saber escuchar al Espíritu Santo en cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, más o menos fue como ayudarnos a descubrir esa voz del Espíritu Santo que habla a través de su iglesia, que habla a través de su vicario, y que para nosotros debe ser siempre algo bien claro, porque para nosotros estar con el Papa es estar con la iglesia. Si nosotros no estamos con el Papa, ¿cómo podemos estar seguros que estamos con la iglesia? Es que yo tengo la verdad, pero si no estoy con el Papa, ¿cómo sé que estoy con la iglesia? Si no vamos caminando el rumbo que la iglesia nos va marcando. Hay una frase en el Regnum Christi que es al paso de la iglesia. Nosotros vamos, ¿verdad?, ni más adelante ni más atrás. Vamos ahí alineándonos, sintiéndonos parte. Y fíjense que defender lo que amamos es algo propio de un enamorado. Me acuerdo que cuando era adolescente, había una pareja de novios ahí en mi pueblo, y él era haragán como él solo, borracho como él solo, y la gente le decía a ella, oye, pero ¿no te das cuenta que no tienes futuro con ese joven? Ay, pero es que es tan bueno. Sí, pero mira, es que es un borracho. Ay, pero es tan amable. Y no la sacaron de esas cositas pocas buenas que tenía él. No, seguramente tenía muchas, pero que eran las que ella se basaba.
Y se casó y no duró ese matrimonio porque siguió siendo bolo y siguió siendo haragán, y no pudieron hacer vida, ¿verdad? Ahí anda el pobre viviendo solito por las calles. Pero como cuando, pero ella estaba, a lo que yo voy, estaba enamorada. Y cuando uno se enamora, defiende lo que ama a más no poder. Por eso qué importante para nosotros amar a nuestra iglesia, para saber hablar bien de ella, para saber defenderla. Es muy fácil a veces pues hacer chistes y nos reímos todos con los que hacen chistes de ciertas cosas, pero si yo escucho que eso pues no va con nosotros, no está bien. Fíjense lo que hacía al inicio de la iglesia, lo que hacían nuestros primeros hermanos católicos cristianos. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Por qué fue tan fuerte y se expandió tan rápido la iglesia en los primeros siglos en medio de la persecución y del rechazo, el martirio? Por esto, porque se amaban de verdad, se apoyaban mucho, sentían propio lo de los demás, no para gastarlo, ¿no? Sino sus penas, ¿verdad? Sus alegrías, sus preocupaciones, sus necesidades. Entonces, eso generaba un testimonio atractivo, al grado que la gente se sumaba a la iglesia sabiendo que la podían matar por ser parte de la iglesia. Sentían que valía la pena dar la vida por algo tan sublime. ¿Y cuál era la sublimidad? El espíritu de amor que reinaba en esos que se sentían familia. No eran islas, ¿verdad? Eran familia. Y en un mundo donde hay muchas necesidades y muchos problemas, todos tenemos el peligro de aislarnos en nuestros problemas y olvidarnos de los demás. Qué difícil nos cuesta en medio de las posibles crisis o dificultades, pues uno antes que nada velar por sus propias necesidades. Pero yendo más allá, ¿cómo expreso yo mi cariño a los demás? Es una manera para, primero entre nosotros como movimiento, hay un sincero aprecio por el otro, por la otra, sea quien sea, me caiga o no me caiga, me sea simpática o no tan simpática, o simpático o no tan simpático. ¿Cómo está mi aprecio sincero por el otro? Cuando les veo o cuando la veo, lo hago con sincero aprecio, cariño. Yo me siento aquí apreciado, querido. Fíjense que hablando con un joven que no era católico, ahora está en un proceso de crecimiento, me contaba algo bien bonito. Dice, yo pasé por varios lugares de varias iglesias, ¿no? En unas me sentía a gusto con la comunidad, pero no me sentía a gusto con la parte espiritual. En otras me gustaba lo espiritual, pero no me gustaba la comunidad. Y aquí, ahí con los jóvenes, quiera Dios que así sea siempre y crezca, me gustó ambas cosas. Por eso me quedé y quiero ser católico. Me gustó el encuentro con Dios que encontré y me gustó la acogida con que me recibieron, ¿no? Entonces, qué bonito. O sea, eso debe ser cada corazón, porque es lo que sea nuestro corazón, será la familia cercana y será la familia amplia, como es la iglesia en general. El Papa
en una exhortación que nos dio antes de una de no creo si era Asamblea Extraordinaria del Movimiento, en febrero del 2020, dice, os exhorto a actuar fortiter et suaviter, enérgicamente en la sustancia y suavemente en los modos, sabiendo captar con valentía y a la vez con prudencia qué otros caminos hay que tomar en la línea trazada y aprobada por la Iglesia. Si os pondréis dócilmente en la escuela del Espíritu Santo, no os veréis abrumados por el temor y la duda, que turban el alma e impiden la acción. Os confío a la protección maternal de la Virgen María. Os acompaño con mi afecto y mi recuerdo en la oración y os imparto de corazón la bendición apostólica que extiendo a toda la familia del Regnum Christi. ¿Verdad? Dice, no se aparten de la línea trazada por la Iglesia, es decir, de su espiritualidad, ¿verdad? De lo que el Espíritu Santo pues inspiró en su momento, no se aparten de ahí. Y dice, y si se ponen dóciles bajo la guía del Espíritu Santo, podrán, ¿verdad?, dar respuestas pues a las necesidades del mundo que se nos va dando, ¿no? Sin temor y sin dudas. Qué importante es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ustedes saben, es amor, ¿no? Es el fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Por tanto, pues parte importante de que viene del Espíritu Santo es si me lleva a amar más, si me lleva a hacer más por amor, no a buscar protagonismos, sino si me está impulsando a ayudar más a la Iglesia. Una de las grandes siempre ideales del Regnum Christi es ser un brazo al servicio de la Iglesia. Y hay apostolados precisamente que se han enfocado en eso, como puede ser Logos, que es directo con sacerdotes, con seminaristas, ¿verdad? Y Dar, que es formación a religiosas, o también tenemos evangelizadores, apoyo a los párrocos. En Roma desde hace años se realiza ahí en el seminario nuestro el curso de formación, de preparación a los nuevos obispos, ¿verdad? Siempre se tiene en el seminario, se ofrece con mucho gusto ese servicio. Bien, pero también es pues formarnos para ser mejores instrumentos de la Iglesia. Por eso la formación, para poder ofrecer a la Iglesia en cada uno un soldado formado, capaz de hablar debidamente, con rectitud y con propiedad sobre la fe, sobre las enseñanzas de la Iglesia, y bajo pues siempre esa guía. Dice ¿verdad? Hay una página de Formar Apóstoles que lleva el padre Pacanís con su equipo. Dice, el Regnum Christi responde a la acción de la sinodalidad con Formar Apóstoles. Es una red internacional de católicos que desean cumplir el mandato misionero de Cristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Su objetivo es formar y equipar a líderes de grupos, parroquias, movimientos y centros educativos que desean impulsar la nueva evangelización en el mundo, según el método evangelizador de Cristo. Esto lo logran principalmente a través de talleres, webinars, recursos digitales y asesoría personalizada. Una de las formas de apoyar a la Iglesia es formar apóstoles, formar gente convencida, preparada, lanzada, que ama a Dios, que ama, ama a la Iglesia. Nos presentan como un ejemplo de esto a San Pablo, ¿verdad? De este hombre pues que vivió para la Iglesia, se desgastó por la Iglesia, queriendo expandir la Iglesia por todos lados, un hombre formado, un hombre entregado, dispuesto a sufrir, dispuesto a morir, como de hecho murió, con tal de que todo lo que Cristo nos dejó llegara al mayor número de personas. Bien, pues pidamos al Señor que nos haga ser consciente de esta gran responsabilidad, de que somos Iglesia, de que Regnum Christi quiere comprometerse a hacer grande a su Iglesia,
¿verdad? No solo por la formación y el servicio, sino por la santidad de sus miembros, que arda siempre en nuestros corazones ese deseo de ser santos, porque nunca haremos más iglesia que cuando somos santos. Como dijo el Papa Pío XII, ¿verdad? Estos son los tesoros de la iglesia, sus santos, porque son los que hacen creíble a la iglesia, son los que hacen creíble la fuerza transformadora de Cristo, de la Eucaristía. Los santos son los que hacen creíble la grandeza que puede lograr cada persona cuando se deja guiar por Dios, por el Espíritu Santo. Bien, pues seguimos un ratito de oración personal.